Salavina fui en un sueño angelical y ese angelito vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esto que es Campo Industria. El gusto de siempre de conversar con ustedes. Estuvimos en San Salvador, la capital nacional del arroz, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú. Ahí hablamos con Pascual Rivelis, un hombre de 86 años que desde los 15 trabaja en el campo, tiene mucho que ver con todo esto del arroz, un hombre activo tanto en la parte productiva como agropecuaria, dirigente, fue director de Federación Agraria por mucho tiempo, así que bueno, es una nota imperdible para conocer inclusive cómo llegó el arroz a la principal cuenca de la provincia de Entre Ríos y a la más importante en lo que tiene que ver con la República Argentina, en esta ciudad que supo tener 20 molinos arroceros, una ciudad dependiente de esta industria del arroz que le da valor agregado, que le da laburo a mucha gente, no solamente en el campo, porque el campo es eso, Por ahí se dice que, por ejemplo, los ganaderos que se quejan, pero los ganaderos son los que producen, los que tienen que esperar 7 años para tener un rodeo, los que tienen que esperar 3 años para poder comercializar un novillo, 3 o 4 o 5 si va al mercado externo y que dan valor agregado. O quienes trabajan en los frigoríficos, quienes trabajan en los matarifes, en la distribución, en el transporte, en la comercialización y demás. La gente que está en la ciudad, ciudad y campo, campo y ciudad es una sola cosa. Tenemos que terminar con esta grieta que no le hace nada bien a nadie. Y por otro lado, este señor Pascual nos decía que bueno, necesitamos una política de Estado. Es algo por lo cual uno viene pregonando desde hace bastante tiempo, y Pascual, que tiene algunos años más que yo, lo viene diciendo. Y si él lo dice, que tiene experiencia en cooperativismo, tiene experiencia en la filial de la Federación Agraria, que fue uno de los fundadores aquí en San Salvador, bueno, algo de razón creo que tenemos. Bien, y en este programa también vamos a seguir con lo que fue la proclama de San Nicolás, esta asamblea ciudadana abierta. Pero primero escuchamos a Pascual. Posteriormente lo vamos a hacer con Víctor Odiar, productor arrocero de aquí de San Salvador. Esta es la primera parte del programa. Estamos en la ciudad de San Salvador, vamos a hablar con Pascual Rivelis, hombre de 86 años y que desde los 15 trabaja en el campo, ¿es así? Pascual, buenos días y gracias por recibirme en su domicilio particular. Efectivamente, desde los 15 años yo venía al campo, mi padre tuvo que por ciertas razones vivir en Concordia, y venía a recorrer, tenía mis abuelos acá, y ya cuando terminé el secundario, durante el secundario venía los fines de semana, y cuando terminé el secundario me radiqué en el campo después del servicio militar. ¿Año? Bueno, fue en 1955 aproximadamente. Me radiqué acá en la zona. Sí, tiempo, no voy a entrar en política, ¿no? Pero para ubicarnos geográficamente fue en tiempo de la Revolución Libertadora, en aquel entonces. Efectivamente. Yo hice el servicio militar en esa época, en el regimiento 6 de Caballería. Época brava, exactamente. Época brava. Bueno, ¿cómo eran los trabajos en el campo? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, nosotros teníamos una explotación mixta. Todas las explotaciones acá eran con ganadería y agricultura. Ajá. Se sembraba el lino, era un cultivo que se sembraba mucho en Entre Ríos. Se sembraba también trigo, pero fundamentalmente predominaba el lino, porque el lino dejaba las tierras semi preparadas para praderas, y se hacía ganadería. Y había una justificación para ganadería. La provincia tenía frigoríficos, y tenía frigoríficos a corta distancia, se llevaba por arreo. Acá teníamos Capjuqueí en Concordia, Liebix, que estaba en Colón, Vicental después en San José. Exacto. El frigorífico Gualeguaychú. Era una provincia, digamos, que tenía una producción ganadera y una industria ganadera muy importante.
Bien, ¿y cuándo llega, se lo conoce a San Salvador como la capital nacional del arroz, ¿no? ¿Cuándo llega el arroz precisamente a esta zona? Que me gustaría, antes que me respondiera esa pregunta, fuera de micrófono hablaba que esta es un departamento, si bien es el departamento más nuevo de la provincia, o la zona, digamos, en donde hubo mucho más, una corriente inmigratoria muy fuerte. Sí, en general en todo Entre Ríos. Sí, pero esta zona particular... Por Urquiza, sí, que dio el ejemplo, ¿no es cierto?, y que dejó un legado a todos los gobernadores de colonización. Esta zona fue una zona de mucha colonización de distintos orígenes. Acá estuvo la Jewish colonización, fundada por el barón de Hirsch, que trajo 375 familias en 7 colonias en los 4 puntos cardinales de El Salvador. Del año 1907 a 1912 colonizó 375 familias. Después hubo colonias italianas, Santa Margarita, colonias de origen suizo, colonias de origen rusos alemanes, San Ernesto. Es decir, es una zona de mucha colonización esta de San Salvador. Está bien, o sea, rusos, alemanes, italianos, suizos... suizos franceses. Suizos franceses, que venían también de una Europa, no digo hambrienta, pero sí golpeada, saqueada por las guerras y por las crisis económicas. Efectivamente. Lo que querían era trabajar en un clima de paz y de tranquilidad. La Nueva América. En la Nueva América. ¿Y cómo eran los campos en aquel entonces? ¿Eran campos duros, mucho monte? Sí, había parte de monte, en todos los campos había que limpiar, pero eran tierras que habían sido trabajadas solamente con ganadería. Entre Ríos, hasta que comienza el proceso de colonización, eran tierras que habían sido solamente explotadas con ganadería. Y natural, silvopastoril. Y paz natural. Entonces eran campos que tenían fertilidad. Bien, perfecto. ¿Y el arroz cómo llega? Bueno, el arroz, la llegada del arroz a esta zona se debe a la acción de un pionero que tuve el gusto de conocer y de tener su amistad, Félix Mauricio Burrell Meyer. Él, como otros productores, en la crisis del 30 fue desastroso, perdió tierras, tenía, como tienen ahora sus descendientes, una chacra, un campo en la costa del Arroyo Grande, próximo a General Campos y también a unos 15 kilómetros de San Salvador. Este hombre, un amigo que era herrero, se radicó en Monplan, Corrientes. Y en un momento, después del 30, le manda una carta diciéndole que había un estanciero inglés en Paso de los Libres que tenía arroz para cosechar y necesitaba una trilladora, de esas que trillaban fuera de la chacra, se sacaba con lisas, se cortaba hoz, y entonces se entusiasmó Burrell Meyer y se fue con la máquina a Paso de los Libres. Llegó allá y se encontró en la estancia que había un asesor que era japonés, un asesor técnico, trilló, terminó su trabajo y pensó, no andará el arroz en nuestra zona. Ya había probado acá otras alternativas porque la crisis hizo que los granos no se pudieran vender. Probó un ganado de doble propósito, pero con eso no logró, digamos, superar la situación. Entonces allá le pide al estanciero si no le vende un poco de arroz. El estanciero se niega porque aparentemente no estaba autorizado el cultivo y tenía temor de que hubiera una acción de parte de las autoridades. Bueno, entonces Félix Mauricio decidió no limpiar las zarandas de la máquina y venirse de regreso. Al llegar a su casa, limpia las zarandas y obtiene menos de 100 kilos de semilla que siembra una pequeña parcela en la costa del Arroyo Grande que cruza su campo con un resultado favorable.
Entonces eso lo entusiasma y averigua que cerca de Rosario del Tala, Nogoyá, un estanciero había traído semilla de arroz, había hecho una siembra, le fue bien, pero no continuó, pero tenía semilla para venta. Va, compra semillas para hacer una siembra de 15 hectáreas, hace la siembra de 15 hectáreas y eso le da muy buen resultado. Entonces, en ese momento, él soluciona problemas económicos, se entusiasma y es el principal difusor en su zona. Comienzan a sembrar algunos vecinos, ¿no es cierto? Y él asesorarlos, y así se empieza a difundir el arroz en la costa de los arroyos, con riego que se hace desde los arroyos, con bombas, con bombeo. Así que nuestras colonias, López Berro, ya en esa época, eso fue en el año 33, que se inicia el cultivo del arroz. Hace casi 100 años. Hace casi 100 años. Y comienza a multiplicarse, después comienzan con cultivos de perforación, hasta llegar a crecer tanto, surgen los primeros molinos. El cultivo se hace, digamos, vienen desde Corriente cuadrillas de cortadores a hoz. Cuadrillas. Cuadrillas de Bonplan, que llegan en la época de cosecha, cortan a hoz, en trineo se saca las gavillas al exterior y con máquinas, yo lo vi en nuestro propio campo, se sembraba, eran arroceras de 15 hectáreas, esas gavillas se las pasan por la máquina, había un montón de gente porque había embocadores que echaban las gavillas a la máquina, había bolseros que cosían el arroz que la máquina desgranaba, coleros que sacaban la paja para que no se amontone, así que a la vuelta de la máquina unas cuantas personas trabajando y en la chacra las cuadrillas de cortadores a hoz que eran de 15 a 20 personas que estaban trabajando y que hacían 1 o 2 hectáreas por día. Bueno, si resumimos todos los años, desde el 33 hasta la fecha, va a ser muy largo, nos va a llevar varios días, ¿no? Pero San Salvador llegó a ser la capital nacional del arroz, ¿lo es? ¿Por qué? Porque el arroz se difundió rápidamente, es un cultivo que como tiene riego, no puede fracasar por sequía como pueden fracasar otros cultivos. Exacto. Soja, por ejemplo. Soja, cualquier cultivo. Entonces, el arroz tuvo una difusión, la aptitud de los campos. Estas son tierras, digamos, especialmente aptas, porque tienen arcillas a poca distancia de la superficie, y entonces el agua queda en superficie. Y el arroz tiene que quedar inundado cierto tiempo, hasta durante un periodo, después de la siembra, y entonces la difusión fue muy rápida. Y prácticamente muchos productores empezaron a hacer una explotación mixta. Seguían con ganadería y arroz. Que eso fue lo que el INTA aconsejó cuando se estableció acá. Y diversificar. ¿Cómo? Diversificar. Exacto. Entonces era una explotación mixta. Y hoy sigue siendo así, mixta. Hay ganadería y arroz, se siembra soja, se siembran también maíz, pero fundamentalmente hacia el norte es una zona, los campos son llanos, hay una napa subterránea que tiene hoy con pozos profundos que van a 80, 100 metros y con los cuales se riega 70, 80 hectáreas con un pozo profundo. También hay quien riegan desde arroyos, pero la superficie de arroyos permiten arroceras más pequeñas, ya prácticamente no se hace. Todo se hace con pozo profundo. Perfecto. ¿Cuántos molinos llegó a haber en San Salvador? Mire, ¿cuál fue la época dorada de sintéticamente? Bueno, cerca de 20 molinos. En el departamento más y cercanas a la zona hay molinos también
tirando, por ejemplo, para el lado de La Clarita, ¿no es cierto? Villa Lisa, ya es una zona que también se ha extendido el arroz. Pero acá llegó a ser prácticamente San Salvador y su zona de influencia 20 molinos. Digamos que San Salvador depende mucho del arroz. Sí, San Salvador hoy es la principal industria, porque ya no hablemos de la producción del arroz. Hay una cooperativa arrocera que es una de las más importantes de Sudamérica. Esta cooperativa, soy asociado a esa cooperativa porque también sembré arroz. ¿Se llama la cooperativa? Cooperativa Arrocera de San Salvador. Perfecto. Allí es una cooperativa muy importante y hay molinos privados prácticamente que ya hace muchos años que están y que tienen, digamos, alta tecnología, tienen subproductos de arroz, ya elaboran productos en base a arroz. ¿Le dan valor agregado? Le dan valor agregado. Le hago una pregunta. ¿Usted estuvo 10 años al frente de la Federación Agraria? Sí. A nivel provincia. A nivel provincia fui director durante 10 años. Hubo un periodo que no permitieron la religión, el periodo de 5 años. Entré cuando asumió Volando, en el 2002, y estuve durante 10 años como director de Federación Agraria por Entre Ríos. ¿Qué significa para usted la FA? Para mí, yo pienso de que es fundamental que cada sector debe defender sus intereses económicos y los intereses en general de su actividad. Así como los obreros tienen sus gremios, y es lógico que los tengan, se necesita plantear las necesidades, los problemas que tiene cada sector, y la forma de hacerlo es estar agremiado. Por eso, desde mi juventud, siempre estuve en movimientos gremiales. ¿Usted lo conoció a Piacenza? No, a Piacenza no, lo conocí a Di Rocco, ya en mi época lo conocí a Di Rocco, conocí a Musari, Olego, dirigentes de esa época, porque yo justamente entré cuando asume como presidente Humberto Volando. Claro, está bien, perfecto. Y sale Humberto y sale Di Rocco. Federación ayudó también al arroz. Hubo un momento en que había dificultades para colocar el arroz para exportar, y a través de FACA, que era el brazo cooperativo de Federación Agraria, Federación Argentina de Cooperativas Agrarias. Exacto, sí. Se logró, vino Di Rocco acá a San Salvador, tomó cartas en el asunto y lo planteó al gobierno nacional a través de FACA, y se solucionó esa crisis que había producido el no poder exportar hacia un país del norte que era Perú o Bolivia, no recuerdo con exactitud. Está bien. Usted habló antes de la nota de que este país adolece, lo comparto plenamente, de políticas de Estado. Y creo que lo demuestra a las claras este cierre parcial de las exportaciones y primero total, ¿no?, de carnes, que es usted a lo que se dedica ahora, el fuerte, la ganadería, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, fui director de Federación Agraria Argentina, y por Federación Argentina fui también director en Cap Yuquerí. Primero, durante varios años, un frigorífico que está acá, 60 kilómetros, que tenía 1000 obreros y 200 empleados de oficina, que exportaba a todo el mundo, que hacía conservas, que al decir de los criollos que trabajaban allá, tenía corrales de una manzana con techo. Lo único que se perdía era el balido, porque el aprovechamiento de la red era total. Hasta la sangre, harina de carne para fabricar balanceados. ¿Y el cuero? El cuero, las pezuñas, nada se perdía. Los huesos servían para hacer con sal alimentos, digamos, para el ganado, ¿no es cierto?, suplementos para el ganado vacuno. Es decir, hoy es una tapera. ¿Cómo se llama el frigorífico? ¿Llamaba? Cap Yuquerí. Ajá, Yuquerí, sí, está bien. Pertenecía al grupo CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne, que tenía varios frigoríficos, que lamentablemente fue intervenida. ¿En qué año? Bueno,
Fue en la década también del 70, lamentablemente. Yo fui director, iba de acá iba el jefe del servicio veterinario, Aníbal Yamandú Luis, también un veterinario Macé. Íbamos a trabajar, me tocó estaba al cargo del doctor Bernardo Salduna, presidente, ¿no es cierto? Y me tocó reemplazar a un director y estuve algunos meses haciendo una función ejecutiva. Es lamentable que la industria frigorífica, que fue tan importante en la provincia, hoy esté con un solo frigorífico, que es el frigorífico Alberdi. En Paraná. En Paraná. Sí, está bien. Gualeguaychú también tenía más o menos la misma cantidad de empleados, es un gigante dormido, como le decimos nosotros, y el de Chuquerí dejó un pueblo a la deriva. El frigorífico de Gualeguaychú, Liebix, que fue un frigorífico bicental, que nació primero como una fábrica para hacer huevo en polvo, y luego se transformó en un frigorífico. Pero lamentable, Santa Elena, una planta extraordinaria, y todas estas hoy están paralizadas, inactivas, se han convertido en taperas. Y los pueblos se han llenado de Villa Miseria. Imagínese que este frigorífico Concordia es considerada una de las ciudades con mayor nivel de pobreza. La segunda en el país. Exacto. Y tenía 1000 obreros y 200 empleados de oficina. Además trabajaban muchos transportes, es decir, mucha gente fuera de lo que estaban dentro de la planta. Esa industria es lamentable que la hayan intervenido, después quisieron devolverla en condiciones imposibles de aceptar a los productores, quisieron devolverla y las plantas se liquidaron prácticamente. Le hago una pregunta, ¿qué opina del cepo de las exportaciones? Mire, eso es lamentable. Los dos pilares fundamentales de nuestra economía son la ganadería y la agricultura. Y de Entre Ríos fundamentalmente, que es una provincia de economía agropecuaria. Cerrar las exportaciones es perder divisas. Costó conquistar aquellas conductas y buena producción a los mercados. Y cuando se deja de abastecer un mercado, ese mercado se provee en otro lugar, hay otros proveedores. Me contó un amigo que tengo en Alemania que fue a comer, para los alemanes el asado es el cerdo, y cada tanto cuando hay una celebración muy especial compran carne de vaca, ¿no? Y en este caso la carne de vaca era uruguayo, y no es en desmedro de la República Oriental del Uruguay, que hace muy buenos productos, pero le dolió, ¿no? Porque siempre compraban carne argentina. Dejaron de creernos. Exactamente. ¿Qué pasa? Y lamentablemente haber perdido el mercado chino, que es un mercado que tiene una necesidad muy importante. De la vaca que se muere en el campo. Y que nos llevaba la vaca de conserva. Que se muere en el campo. Claro, la vaca conserva todo tipo de vaca. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan, el consumo de ellos es la vaca manufactura. Ni siquiera puede ser gorda también, pero no consumen novillo, que es lo que se exporta, por ejemplo, a Europa, los cortes Hilton, sí, a Estados Unidos, pero ellos compraban una mercadería que acá no se consume. No tenía sentido cerrar la exportación de ese tipo de carne que no consumimos y que no abarató el costo de la carne acá. Es decir, la medida que se explicó que se hacía con el propósito de abaratar la carne al consumo interno, no dio resultado, porque hoy estamos pagando la carne los mismos precios que veníamos pagando en el momento del cierre de las exportaciones. Pascual, sería un gusto continuar dialogando con usted, seguramente nos faltará oportunidad, pero le hago una pregunta cortita. ¿Qué opina del desarraigo, digamos, de la expulsión de los jóvenes del campo? Es un fenómeno que se da en Gualeguaychú, que se da en todos lugares, abundan las taperas, cierran las escuelas. En todas las colonias está lleno de taperas, se cierran escuelas. La falta de política agropecuaria, que debe contemplar política crediticia, política impositiva, que debe tener, digamos, una política tecnológica dedicada al campo, que se puede a través de INTA. Todo esto ha hecho
y la presión impositiva, que en este momento es muy alta, excesiva, hace de que el productor haya venido abandonando el campo, la falta de caminos, la infraestructura caminera, puentes, la falta de electrificación rural. El productor no puede vivir aislado por razones de salud, tiene que acudir a los centros urbanos a proveerse y atender su salud. La falta de escuelas, pero los caminos es muy poco lo que se viene haciendo en materia de caminos. Hemos trabajado en consorcios camineros, hemos trabajado en caminos de la producción. Federación Agraria ha colaborado con gobiernos de cualquier color, no hemos hecho diferencia. Nunca tuvimos simpatía con ningún partido político. Para nosotros hemos tenido una buena relación con todos los partidos. Pero ¿qué pasa? En este momento la situación del campo es lamentable porque el pequeño productor lo viene dejando hace muchos años por falta de política adecuada. Política de Estado. Política de Estado. Y en este momento se ha acentuado. Hay escuelas agrotécnicas, pero ¿qué destino tienen los estudiantes de las escuelas agrotécnicas si no hay colonización? Es fundamental que existan planes de colonización para que los hijos de productores, para que los hijos de trabajadores rurales puedan tener acceso a la propiedad de la tierra, porque es imposible que de otra forma puedan llegar a comprar una superficie y poderla para trabajar. Entonces, ¿qué sentido tiene darles una educación agrotécnica si no tienen posibilidades de llegar a poseer una propiedad donde trabajar? Pascual Rivelli, gracias por su tiempo. Bueno, yo le agradezco y quiero expresar para terminar, por favor, mi admiración por nuestros próceres, por la visión que tuvieron, por Manuel Belgrano, que tuvo una frase maravillosa que aún está vigente y que debemos recordarla. Del trabajo de la tierra depende no solo la riqueza o indigencia de los labradores, sino de la población toda. Si en Argentina el campo no trabaja, esta situación va a afectar a toda la población. Y si el trabajo del campo aumenta y la producción aumenta, genera divisas y la situación del país va a mejorar, que es lo que todos aspiramos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Consignataria de Haciendas Los Toros SRL, operaciones particulares y compra directa, gordo, invernada, conserva, cría, cabaña. Informes, telefax 03446 430 520 o bien dirigiéndose a Ituzaingó 987 en Gualeguaychú. Consignataria de Hacienda Los Toros, de Mateo y Martín Busquiazo. Consignataria del Sur SRL, Luis N. Palma 1013, teléfono 425-518 y líneas en rotativas. Martillero, Atilio Solís, email consignatariadelSur@ciudad.com.ar. Consignataria del Sur SRL, en Luis N. Palma 1013, remates, administraciones. Estación de servicio Gualeguaychú Combustibles, en distribución para el campo y la industria. Contamos con una unidad de reparto especialmente equipada. Además, les ofrecemos lubricantes, filtros, baterías. Gualeguaychú Combustibles, más de 15 años comprometidos con la calidad del producto. Señor productor, recuerde que lo llevamos a su campo sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas para el agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustible. Los esperamos en Puerto Argentino 1299, a una cuadra de Avenida Primera Junta y Ruta 136. Comuníquese al teléfono 03446 435 056 y 428 563. Gualeguaychú Combustible.
Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo, sabemos de producción, nos conocemos, más de 50 años creciendo en el productor, el mejor asesoramiento y ágil entrega, forrajeras, insumos, veterinarias. En Gualeguaychú, Juan Abel Soneira, teléfono 03446 15 21 18 24, acceso Padre Luis Llano Sueiro 35 17. Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo. Seguimos en San Salvador, estamos con Víctor Odiar, productor arrocero. Víctor, ¿cómo estás? Buen día, bien, la verdad que muy bien. Bueno, Víctor, leíamos en un informe de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos que daba de muy buenos rindes en la última cosecha de arroz, pero algo preocupante, el 48% de la superficie que se siembra en la República Argentina está en la provincia de Corrientes y el 41% en Entre Ríos. ¿Qué pasa? Sí, es preocupante y es año a año que se va distorsionando un poquito cada vez se siembra menos hectáreas en Entre Ríos y por ahí va aumentando el área en Corrientes. Esto se refleja el cambio y el paso únicamente por los costos. Los costos de Entre Ríos son prácticamente hoy, a estos costos de fertilizantes, de eso son prácticamente insoportables para el productor. Los costos energéticos, los costos de fertilizante y todos los insumos arroceros. Si bien el año pasado era otra la situación, hoy estamos muy comprometidos con el costo y creo que va a volver a bajar el área en Entre Ríos, ¿no? Bien, ¿los rindes alcanzaron, para cubrir pérdidas de años anteriores? Sí, los rindes fueron muy buenos, lo de esta campaña, prácticamente histórico, se ha aprovechado bien todo lo que es horas de sol, todo eso ha mejorado en el tema rindes. Es una cuestión del año que vino bien nomás. Y sí, por ahí hay años que se venían empatando, por ahí no se sale a flote y el año pasado fue un año bueno, con un precio bueno del arroz. Si bien ya hoy a esta fecha ya está quedando un poco atrasado, porque hace varios meses que está al mismo precio, pero cerrando la campaña anterior eran muy buenos los precios, ¿no? ¿Estás trabajando aquí en la zona, Villa Elisa, Corrientes? ¿Dónde estás? Estamos trabajando en la zona de San Salvador y también tenemos sembrando algunas represas en Corrientes. Impulsado también por los costos, ya hace 4 o 5 campañas que venimos sembrando en Corrientes y la verdad que por ahí conociendo los costos y los números de allá la verdad que son más favorables que acá en la zona de San Salvador, ¿no? Bien, ¿cuánta gente se ha ido de San Salvador a Corrientes, estimativamente? Y no hay bien un registro de cuántos son los productores que han emigrado, pero así de conocido hay alrededor de 8 o 10 productores o 12 que han incursionado en Corrientes. Sé que algunos no hemos dejado de sembrar del todo acá en Entre Ríos y otros se han ido definitivamente a Corrientes, ¿no? Definitivamente. Algunos definitivamente, no sé, a lo mejor en algún momento puedan llegar a volver cuando los costos por ahí sean diferentes, pero hoy por hoy no amerita que el productor que se va no es fácil de que vuelva, ¿no? Llama la atención de que el arroz rinde más que el maíz en cuanto a cantidad, volumen por hectárea, haya tan poca cantidad, valga la redundancia, de hectáreas, ¿no? Sí, exactamente. Entre Ríos siempre se caracterizó por ser prácticamente el principal plantador de arroz, hoy superado por Corrientes, pero acá hemos llegado a sembrar 100.000 hectáreas, hoy estamos en las 60, 55.000, no más de eso. Por ahí no sé si va a ser fácil de recuperar ese área, porque ya te digo, regar desde pozo con energía eléctrica o con combustible
ya prácticamente, no digo inviable totalmente, pero es cada vez más difícil, ¿no? Bien, los costos, ahora se viene la siembra en un mes y medio aproximadamente. Hay que preparar la tierra, ver las taipas, el regado, las bombas, los fertilizantes y demás, que son insumos realmente que no se pueden dejar de usar, ¿no? ¿Han aumentado? Sí, los costos han aumentado prácticamente todos, tal es así que el gasoil, que es uno de los insumos más importantes del arroz, hace unos meses lo canjeábamos prácticamente a 2 kilos, nos costaba 2 kilos de arroz, 1 litro de gasoil. Y hoy ya estamos superando los 3 kilos de nuevo. En las peores épocas hemos cambiado 5 kilos de gasoil, 5 kilos de arroz por 1 litro de gasoil. Hoy estamos en 3 kilos y algo. Y bueno, eso impacta fuerte en los costos. Todos los demás costos han subido, fertilizante, impulsado por la suba de soja, pegan en el arroz también. Pero la verdad que no es fácil de sostenerse con estos costos y con estos rendimientos medios de Entre Ríos, que andan a la vuelta de los 7.500 kilos. Si bien este año han sido, como decíamos, un año histórico en los rindes, que han llegado hasta los 9.500 kilos por hectárea, ¿no? En su momento hubo 30, 20 molinos arroceros en San Salvador. ¿Hoy cuántos quedan aproximadamente? Y hoy debe haber funcionando unos 14 molinos en San Salvador, 14, 15 molinos. Han cerrado algunos estos últimos años, pero no está la actividad plena, los molinos no están trabajando a full, la negociación está muy lenta. Y bueno, tal es así que hay molinos que han recortado extra, han dado de baja personal y eso lo siente toda la ciudad, ¿no? ¿La ciudad depende del molino, digamos, del arroz, va? Sí, la ciudad es totalmente arroz dependiente. Todos los molinos, toda la gente que trabaja en los molinos vive en San Salvador. Y tal es así que la producción también demanda mucha mano de obra. Y entonces entre la producción y la industrialización prácticamente mueve toda la ciudad, ¿no? En tu caso, aparte de producir, también le das valor agregado. Esa es la idea de que hemos concretado hace unos años, hace 4 o 5 años que le estamos dando valor agregado. Si bien no es fácil de incursionar en la industria, siempre fuimos productores de toda la vida y hoy tenemos la posibilidad de darle un valor más a la producción y estamos en eso tratando de sobrevivir en la industria, ¿no? El costo en la energía eléctrica en Entre Ríos. Ustedes han hablado, han pedido a través de Federación Agraria y distintos lugares que, bueno, tenga un costo normal, ¿no? Sí, nosotros los comparamos con los costos de Corrientes y la verdad que es incomparable el costo del kilowatt de Entre Ríos con el costo del kilowatt de Corrientes. Eso es uno de los motivos porque la gente por ahí opta por seguir sembrando en Corrientes y no en la zona. Pero sí, el costo del kilowatt, si bien hace un tiempo que no aumenta ahora, igual está muy elevado en comparación con otras provincias, ¿no? ¿Bombas con gasoil ya no quedan casi? El año pasado se volvieron a restaurar, como te decía, que cambiábamos de vuelta 2 kilos de arroz, 1 litro de gasoil. Se volvieron a restaurar varios pozos con gasoil, pero este año ya va a ser un poco más difícil y ya se está hablando de pozos que van a abandonar de nuevo con riego a combustible, ¿no? Una de las quejas de todas las entidades gremiales, de la gente del campo, son los caminos. ¿Qué podés decir? Y la verdad que estamos muy en una zona muy complicada con los caminos. Vos lo has vivido en carne propia recién cuando llegamos al molino. La verdad que no tenemos buen acceso, ni siquiera acá en el molino, que estamos prácticamente a 2 kilómetros, 3 kilómetros de la ciudad. Y en los campos hay un abandono prácticamente total de lo que es el mantenimiento,
tanto de alcantarilla como de ripios, y la verdad que muy poco mantenimiento se le hace en la zona, por acá los caminos, ¿no? ¿Los jóvenes siguen la senda de los mayores en el arroz o buscan otra alternativa? No, la mayoría de los jóvenes busca otra alternativa. Hay muy pocos productores jóvenes. Es uno de los problemas dentro de lo que cuestionamos siempre nosotros o reclamamos, es decir, no se involucran jóvenes, por ahí un poco más en la industria, pero no tanto en la producción. En la producción quedan muy pocos productores así, hijos de productores que siguen. Y bueno, después de nuestra generación creo que va a ser un problema grave. ¿Quién lo va a seguir produciendo el arroz, no? Vimos en San Salvador que la estación de trenes quedó prácticamente abandonada. Sí, si bien hace unos años, varios años ya tenía mucha actividad con el arroz, el ferrocarril. Hoy por hoy hace ya varios años que no se la usa para el arroz. Es más, la cooperativa está pegada y tenía entrada de vagones a carga y descarga de arroz, y hoy por hoy ya hace varios años que no se las usa, como le decía, y no, la verdad que no es fácil de restaurar eso. Si bien con una decisión política sería lo más coherente poder transportar el arroz en vagones y por ahí no tanto en camiones, ¿no? Te hago una última pregunta. ¿Qué variedades, qué ciclos se utilizan? Y las variedades van cambiando año a año, van apareciendo variedades nuevas, se siembra mucho gurí en la zona. También en la zona de Corrientes se ha incursionado mucho con el 424, que es otra variedad que anda muy bien. Y bueno, después las variedades antiguas de doble Carolina, Yeruá, hay algunas variedades nuevas japonesas por ahí que también se siembran en la zona. Hay unas variedades nuevas también de un grupo de españoles que también está incursionando en la zona, pero la mayoría de los largos finos son gurí y 424, ¿no? Muy bien. ¿Mercado interno, externo? Y siempre el mercado externo es más exigente y por ahí hay que ir con algunas variedades específicas, por ahí se exporta un poco de doble Carolina. Si bien cualquier tipo de arroz se puede exportar, por ahí hay negocios puntuales con doble que se van haciendo, y algunos también salen con fino, que las variedades que estamos sembrando se adaptan muy bien al mercado de exportación, y bueno, también el mercado de importación, el mercado interno, digamos, de acá, dentro del país, es también exigente y cada vez va... ¿Más demandante? Y sí, de calidad por ahí hay momentos y momentos. Ahora estos años ha crecido el consumo de arroz, el consumo interno de arroz, y por ahí es más demandante de calidad el mercado externo que el interno, ¿no? Gracias, Víctor. No, gracias a vos. Muchas gracias a todos. Y compañía SRL, remates, haciendas e inmobiliaria, remates periódicos en la sociedad rural, desde 1945, seriedad y solidez. Rivadavia 1065, teléfono 413-4700, Daroca y compañía SRL. AMG, Agro Marcelo Gómez, maquinarias agrícolas y viales, Llanón Sueiro 3026, acceso sur de la ciudad de Gualeguaychú. Teléfonos 03446 1564 3239 1552 2393. Representante oficial de Crucianelli, Stari, Farcan, Lioto, G-Metal, Cira, Agromex, TSF, Gergolet, Agrícola, Famer, Mecano Ganadera, Gian Antoni y Gentili. Agro Marcelo Gómez, AMG.
Comerci Agro, concesionario oficial, Mainero, Jacton, Jomel, Aglider, Grosspal, LS Tractor, Altina, maquinaria agrícola y vial, agricultura de precisión, servicio postventa, ruta 14 kilómetro 56, teléfono 013 446 15 58 32 08, Comerci Agro. Bagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Bagio Fresh. Ahora también en botellas de 1,25 litros y medio litro en boca ancha. Son ricas, cremosas y divertidas las leches chocolatadas. Lacte Bagio. Alimentos balanceados Granazo. Innovación en nutrición para la mejor productividad de tus rodeos. Alimentos balanceados, concentrados y bloques proteicos. Suplementos minerales y premix. Con sus líneas para vacunos, ovinos, equinos, porcinos y división avícola. Alimentos balanceados Granazo. Hace la diferencia. Producido por Unión Cerealera. Ruta 14 y 20 Gualeguaychú. Visítanos en www.granazo.com.ar. Cervecería Artesanal Bohemia, Colombo 935, teléfono 432-411, 422-885. La mejor cerveza artesanal de la ciudad. Pizzas, empanadas, picadas, cervezas, todo en un mismo lugar. Bohemia, Cervecería Artesanal, Colombo 935. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal de ómnibus. Frutería, verdulería y algo más. Producción propia. Precios locos. Atendido por sus propios dueños. Tarjeta alimentar y todas las tarjetas. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal. Lo decíamos al inicio, estuvimos en San Nicolás, nos quedan muchos testimonios para compartir, una jornada con mucho viento, unas 60.000 personas aproximadamente, parece mentira, pero uno después veía las fotos aéreas, las que sacó el dron, las imágenes o los drones en todo caso, realmente sorprendió, ¿no? Hablaron jubilados, hablaron docentes, alumnos, padres precisamente de los chicos que van a la escuela y que quieren la presencialidad con todos los protocolos habidos y por haber, cámaras de inmobiliario, también cámaras de turismo, cámaras de vitivinícolas, en fin, mucha gente, no solamente el campo. La semana pasada escuchamos a referentes como a Sáenz Valiente, como al presidente precisamente del Mercado Central de Haciendas de Liniers, que decía que fuerzas nefastas lo quieren bajar, algo de eso hay. También, bueno, los integrantes de la mesa de enlace. En ese acto que hubo 65.000 personas, más o menos, se perdieron 2 celulares, se recuperaron los 2. También se recuperaron 3 pares de lentes, se perdieron y se recuperaron 3 pares de lentes. Y también hay que destacar algo, cuando terminó todo no quedó una sola bolsita, quedó todo limpio. Fue una expresión ciudadana, que puede gustar o no. Si tiene un tinte político, no lo sé. El tinte político para mí no es partidario, como se le quieren dilgar al PRO o a las fuerzas de la oposición. Que puede haber habido fuerzas,
Evidentemente estuvo Patricia Bullrich, para mí fue un error, presidenta del PRO, andando a caballo con el grupo de jinetes, tenía que haberse quedado a un costado y haber oído, porque la consigna era de que los políticos se quedasen a un costado y que si querían ir, que fuesen como oyentes como cualquier otro ciudadano, pero no a subir al estrado que se montó en un acoplado que se puso a tales fines, ¿no? Pero fue una expresión ciudadana, yo lo entiendo así, de distintos sectores enojados con este gobierno y con tantos otros que han pasado en la República Argentina. Ahora sí, el informe de San Nicolás. De todos los lugares, pero especialmente jubilados. ¿A qué has venido, pueblo? ¿A qué has venido desde cada rincón de tu Argentina? ¿No es cierto que has venido a clamar por tu trabajo, por tu libertad, por tu educación, por la salud, por tu jubilación y por la justicia? ¿No es cierto acaso que estás perdido y sentiste el llamado de cada uno de tus compatriotas para que unidos volvamos a producir, a trabajar, a educarnos, a curarnos, a volver a poner de pie esta Argentina, gloriosa y grande, admirada y luchadora, rica y poderosa? ¿No es cierto acaso que este llamado te ha encendido el corazón de energía, de esperanza, de ilusión, de anhelo, para dejarle un futuro mejor a tus hijos y a tus nietos y un mejor salario para todos los jubilados? ¿No es cierto acaso que viniste acá para encontrar tu sueño de respeto y libertad que antes tenías y hoy ya no? ¿No es cierto acaso que esta patriada argentina, solo celeste y blanca, es lo que todos estábamos esperando? ¿No es cierto acaso que una nebulosa de temor y desesperanza paraliza tus acciones? ¿No es cierto acaso que hiciste el sacrificio de venir, de pedir, de esperar, de creer, de sentir que podemos conseguir un futuro distinto, un futuro seguro, un futuro donde cada uno de nuestros jóvenes no tenga que irse nunca más porque no tiene trabajo en este país hermoso que fue edificado por el sudor de cada uno de los trabajadores que dieron su vida, su sangre, su familia, su corazón, en aras de una mejor vida. ¿No es cierto acaso que no podés creer que todos los valores adquiridos en el trayecto de tu vida se hayan perdido como arena entre las manos? No. ¿Dónde está mi Argentina? ¿Dónde está? Está hoy, acá, con fuerza, con coraje, con ilusión. Hoy es el día, argentinos. Hoy es la oportunidad, porque todos los que estamos acá queremos salvarla, queremos reconstruirla, queremos rescatarla, queremos olvidar lo malo, queremos renacer en un escenario nuevo que sea donde todos trabajen, donde todos respeten, donde todos estudien y donde todos estemos medidos por la misma vara de la justicia. Argentinos, díganme, ¿están convencidos de que es así? ¿Que hoy empieza un nuevo camino? Gracias. Buenísimo. Hace 28 años que hago turismo. En todo este tiempo jamás he visto el avallazamiento de los derechos individuales para poder ejercer nuestra profesión libremente. Los datos indican, por ejemplo, que tenemos compatriotas varados en el exterior y que han tenido que recurrir a la justicia para poder volver a ingresar a nuestro país porque está en juego el derecho a la salud. El gobierno, en este caso, está violando el artículo 14 de la Constitución Nacional, que indica el derecho al libre tránsito por el país y salir del mismo. Que este derecho lo ejerció hace unos pocos días el exministro de Salud, volviendo de Madrid cuando él quiso.
También, volviendo al turismo, los datos demuestran que las líneas regulares, y para quien no conoce, son las llamadas líneas Chevalier, Flechabús, Urquiza, están haciendo nuestro trabajo. Están transportando pasajeros por toda la República haciendo turismo. Nosotros estamos sin poder trabajar de hace 16 meses. Y los datos también demuestran que es más seguro viajar en un ómnibus de turismo que en uno de línea, ya que nosotros hacemos burbujas. Es decir, que nuestros pasajeros que van a un destino son los mismos que regresan a su ciudad de origen. Y hacemos un seguimiento luego para constatar la salud de los mismos, cosa que la línea regular no lo puede hacer porque bajan y suben pasajeros en todas las ciudades de su recorrido. También tenemos la inoperancia de los ministros de Turismo y de Transporte de la Nación Argentina, que ponen en riesgo la continuidad de las pymes y más de 700.000 puestos de trabajo en todo el país, porque nunca hemos recibido un subsidio, cosa que las líneas regulares sí. Y yo me pregunto, ¿inoperancia o es que el gobierno quiere favorecer solamente a algunos sectores? Humildemente he tratado de exponer solamente 2 derechos que están violando sistemáticamente este gobierno desde marzo del 2019. Por eso hoy estamos aquí en San Nicolás en este glorioso 9 de julio para defender la República. Y vuelvo a preguntar, ¿estamos dispuestos a defender la Constitución? Madres y padres que desde hace 1 año y medio vemos a nuestros hijos y a todos los niños y jóvenes del país sufrir la falta de educación. Hace 1 año y medio que los chicos están abandonados por el sistema educativo, sin posibilidad de formación, abandonados en las calles, sin que nadie los cuide, abandonados en manos de narcos, de explotadores, de maltratadores, y en el mejor de los casos, abandonados frente a una computadora o a un celular durante horas, días y meses. Nuestros niños y adolescentes han sido empujados a mirar hacia adelante y ver solo una pantalla. Los han encerrado, silenciado sus mentes, sus ilusiones y sus proyectos. Y lo que hace más injusta a esta situación es que siempre se supo que en las escuelas no se producen contagios, que son uno de los ámbitos en donde mejor se cumplen los protocolos. Lo dijeron entidades de prestigio nacional e internacional como UNICEF, UNESCO y la Sociedad Argentina de Pediatría. Las escuelas no contagian. Los riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes en nuestro país son enormes. Pero eso se debe a que están fuera de las escuelas, que es el lugar en donde un niño puede de la educación a todos los hijos de la Argentina. La educación es un derecho humano indispensable para el desarrollo, para salir de la marginalidad, de la pobreza económica, social y cultural, y para que los jóvenes puedan formarse como ciudadanos de una república en la que puedan ejercer la libertad y en la que todos sus derechos sean respetados y garantizados. Algunos niños y adolescentes padecen enfermedades o condiciones que los hacen especialmente vulnerables en esta situación sanitaria. Ellos tampoco merecen el olvido y el encierro que padecen desde hace 1 año y medio. Sus familias se han cansado de esperar respuestas, teniendo que reclamar por vía judicial el acceso a las vacunas que los pueden proteger y que ya se aplican en numerosos países del mundo. Pero hasta esta posibilidad se les niega, sin motivo y caprichosamente. Cada día de aislamiento, cada día sin escuelas es un día perdido.
esa pérdida en muchos casos es irreparable. Por eso, hoy les decimos a las autoridades, basta de promesas vacías y les exigimos un plan de educación que abra definitivamente las escuelas y brinde oportunidades equitativas para todos los chicos, todos los 2 días, en todos los niveles y en todo el país. Porque nosotros también necesitamos que abran las escuelas. Sentimos que al enfrentamiento implícito que el año pasado se plasmó entre economía y salud, este año se le sumaron la educación y la sacaron del segundo plano en la que la habían metido para hacer de cuenta que la sacaban del segundo plano. Todas las autoridades nacionales, provinciales, los ministros, las ministras, creyeron tener por sentado que pueden quebrantar nuestras libertades y derechos en pos de la seguridad sanitaria, y adhiero al discurso de padres y madres que en la escuela no hay contagios, que cumplimos los protocolos. Desde este espacio queremos reivindicar el rol de las instituciones educativas en la sociedad, desligándola de la estigmatización social que le adjudica una sola tarea, que es enseñar. En la escuela, la escuela es el edificio y es el espacio simbólico en donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, pero también es el ámbito de socialización por excelencia. Es el lugar donde se detectan los problemas emocionales, las dificultades en el aprendizaje, los casos de violencia y de abuso. Somos los docentes los que enseñamos contenidos, pero también enseñamos valores. Les brindamos las herramientas, acompañamos, sostenemos, orientamos y contenemos a alumnos y a familias. Pero eso no lo podemos hacer en la virtualidad y mucho menos con alumnos desvinculados. Nos movemos en función del campo. Cuando el campo le va bien, nos va bien a todos. El campo es el pulmotor de la agroindustria, de la construcción y de mi sector, el sector inmobiliario. El campo no sabe especular, no sabe de monedas virtuales, ni tampoco va a la bolsa a comprar títulos y acciones. Mueve el engranaje de la producción del país y eso lo tenemos que entender de una vez por todas. Y nosotros, el sector inmobiliario, venimos peleando de hace algún tiempo y nos venimos entrevistando con algún tipo de legisladores porque estamos defendiendo el avasallamiento a la propiedad privada, las usurpaciones de tierra que están sufriendo nuestros hermanos del norte en muchos lugares, la expropiación de tierras, que es un tema que tengamos cuidado porque es un tema que se nos viene, y una ley de alquileres que es nefasta, que perjudica al locador y perjudica al locatario. Realmente, cuando subí a este estrado tenía pensado un montón de cosas para decirle, pero cuando veo esta valija y veo a estos chicos, quizás a mí como a muchos de ustedes le ha pasado que sus hijos en algún momento le dijeran: papá, gracias por haberme dado la ciudadanía europea, así me puedo ir de este país. Le tenemos que decir a estos chicos que vamos a defender la República para que no se tengan que ir de este bendito país. Y esta que sea una convocatoria para que el campo y la ciudad sigamos trabajando juntos porque somos una sola cosa. Y yo quiero, para terminar, quiero rendirle un homenaje a muchos de ustedes, a todos, que han hecho cientos y algunos miles de kilómetros para estar presentes en esta jornada histórica y que este 9 de julio se recuerde como el grito de San Nicolás. La verdad que es mi primera vez de decir un discurso en tanta gente. No solamente me tiemblan las piernas, sino lo más probable es que soy bastante llorón. Y la verdad que en la semana, cuando me dijeron de tomar la palabra, pensaba en qué decir, en por qué, cómo hacer para tratar de visibilizar a los pequeños comerciantes, a los restaurantes, a los hoteles, a la gente del turismo, bueno, a la gente de los micros, es decir, a la gente de los eventos, bueno, las vinotecas mismas, que también en muchas ciudades estuvieron cerradas por no ser esenciales, pero no solamente la primera etapa, sino
en la segunda etapa volvieron a cerrar. Y la verdad que venía para acá y pensaba que hace muchos años, tengo 46, y hace 36 años que vivo en la ciudad de Bragado, y pensaba en todos los que ir de Bowen, Mendoza, realmente porque siempre las economías regionales estuvieron mal, un poquito más mal o un poquito menos mal, pero casi siempre estuvieron mal. Y la verdad que creo que ha llegado el momento de decir basta, de tratar de juntarnos, de tratar de ser solidarios, de no enojarnos, de no romper. Y me parece que esta convocatoria me moviliza y me viene movilizando todo lo que viene pasando últimamente, porque la verdad creemos que Argentina no da más así de esta forma. Creemos que tenemos que ser pacientes. Estoy convencido que estas movilizaciones llegaron para quedarse. Vamos a tener que aprender a salir a la calle, a ocupar lugares, a ocupar instituciones. Me parece que tenemos que hacer una mea culpa cada uno de nosotros, pensando en lo que viene. Realmente soy muy pasional en todo lo que hago y trato, mi intención no es ni meter en política ni nada por el estilo, pero sí me parece que tenemos que cubrir instituciones, todas, cada uno de nosotros. No tenemos que ser habitantes de Argentina, tenemos que ser ciudadanos, tenemos que utilizar la Constitución, utilizar las instituciones y que entre todos podamos hacer. Hay una franja muy grande de la política, y no solamente de la política, de los poderes, y también mucha gente viviendo del Estado, que me parece que es la más fácil. Y todos los productores, cuando venía de acá por Arrecife para acá, yo decía, gente trabajando, feriado 9 de julio, ¿qué les voy a explicar a ustedes lo que es trabajar en el campo? Pero creo que todos los comerciantes también hacen su esfuerzo, los maestros hacen su esfuerzo. Me parece que es el momento de cubrir los espacios, de dejarnos de demagogia, escuchar, no sé, al gobernador decir que tiene récord de vacunación. Si nunca tuvimos una pandemia, ¿cómo no vamos a tener récord de vacunación? Es un delirio. Entonces me parece que toda la ironía, todo esto de hacer las cosas a propósito y en contra de, me parece que ya está. Lo único que me queda es agradecer a los organizadores de poder manifestarme. Gente, gracias por su tiempo. Nos reencontramos la semana que viene. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Un gusto. Gracias.